Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo que estamos hoy es el 13, versículo 28. Absalón dio esta orden a sus servidores. Fíjense, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo les diga golpeen a Amnón, entonces mátenlo. No tengan miedo. No tengan miedo. No soy yo quien les da la orden. Sean valientes y hombres. Queridos amigos, se dan cuenta, en este 28 ya directamente vamos a ir, ¿verdad? Vamos al caracú de la narración, al caracú, ¿verdad?, que nos presenta esta narración. Aquí Absalón, miren lo que dice, Absalón dio esta orden a sus servidores. Fíjense, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, o sea, medio caburlento, me imagino, y cuando yo les diga golpeen a Amnón, o sea, picutuben, potío, lo que sea, entonces mátenlo, pechucadas. No tengan miedo, no soy yo quien les da la orden, sean valientes y hombres. Nuestro contexto bíblico aquí, el relato, abandona toda ambigüedad y entra en la ejecución ya del plan. A ver, ya puta vaina. Vamos a entrar en este plan. Vamos a ejecutar este plan. La violencia ya no es latente. Esta violencia no es latente. Se organiza, se programa y se manda. Queridos amigos, esto por ejemplo es importante, ¿verdad? Porque se dan cuenta que la corrupción no es algo latente nomás ahí que va saliendo. No, esto está bien programado. Con algo en el programa, ¿veis? En vez de que ella programaba el bien y hacer, a ver cómo podemos hacer para que todos estemos bien, ¿verdad? Que todo la entero esté como comunidad. Entonces aquí, este plan es latente ahí en un grupito, ñande, bella pota, ñande, ñande, ñande. Esto se organiza, esto se programa y se manda, ¿viste? Y después se manda. Háganlo, no tengan miedo. She la manda, bella poñan de She Absalón. Entonces Absalón, queridos amigos, convoca a terceros, es decir, a sus sirvientes, y convierte el rencor en orden operativa. Es una orden que le hace trabajar a otro. Umiala, ñandeña, bojera, la tembiguay, a llevar. Y eso justamente muchas personas entran en esto, queridos amigos, porque se les aprovecha y se vuelven también títeres y tembiguay, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque ese es su soquete, pues. Ese pues es la única manera, mucho, ¿verdad?, lastimosamente, a quienes no se les da. ¿Por qué luego no se les da posibilidad, ¿verdad?, de desarrollarse, de estar bien? ¿Por qué? Y porque justamente, queridos amigos, necesitamos pues de esta clase de gente. ¿Para qué? Necesitamos de gente de Tembiguay. ¿Se acuerdan de esa frase de Osú? Esa es espectacular, dice. Solamente pueden haber faraones, solamente pueden existir faraones donde existen esclavos. ¿Entienden? Solo pueden haber faraones donde existen esclavos. Usted dice, donde hay ignorancia, donde hay incapacidad de reflexión y incapacidad también, ¿verdad?, de valerse por sí mismo. Vea la tembigüey. Entonces, solo ahí pueden surgir Absalones, ¿entienden? Absalones, que les convoca a terceros y los convierte en ese rencor, ¿verdad?, que él tiene. Les dice, bueno, paya, boda, pesa, no hay nada. Pum, 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 bógame, donde allá. Y así les convierte ese rencor en una orden operativa. O sea, la orden operativa no la hace él, sino que la manda a hacer a los tembiguay, a los serviles, ¿entienden? Ahí estamos, queridos amigos. Entonces, la mención del vino aquí, porque dice cuando esté un poco tomadito, te pone el momento de vulnerabilidad que él está buscando. Ahí pues todos somos vulnerables. Aquí Amnón también está en la misma situación. El crimen se planifica cuando el juicio está disminuido. Entonces, para entrar, ¿verdad?, en ese momento en el cual parece que no tenemos ni conciencia de lo que estamos haciendo. Todo lo que hay por detrás, ellos en el trasfondo están actuando. Esto se dice tzabá es ordenar, del orden, el tzabá, con autoridad, bella potashe. Y la otra palabra es amesh,
Amets. Amets quiere decir fortalecerse. Tengan fuerza, sean viriles, sean hombres, le dice, ¿verdad? El amets, fortalecerse, animarse para la acción. La palabra que debería custodiar la vida se transmite ahora en un mandato de muerte. Esa palabra que tiene que decir fortalecerse, sean valientes, sean fuertes, pero eso que tiene que transmitirte la vida, ¿verdad? Para eso digo, hay que ser fuertes, muchachos, para vivir, ¿verdad? Y sin embargo ahora le está diciendo, sean fuertes, hermana, peyucajan, voy a vender a avisar, peyucajan. Y eso es lo que nosotros muchas veces gritamos también por ahí, ¿verdad? Sean fuertes, muchachos, ¿se dan cuenta? Sean fuertes y valientes para matar. ¿Se dan cuenta, queridos? Qué fuerte que es esto. Es fuerte. Y esta palabra en hebreo se dice justamente amets, amets. Se pervierte ese mandato de vida, de sean valientes, sean fuertes, sean hombres, se convierte en un mandato, en una orden de muerte. Este texto, entonces, queridos amigos, muestra cómo la omisión de justicia, porque David no hizo justicia, 2 años dejó pasar, ¿verdad? Delegó la respuesta al ámbito privado. Algo que era público, es decir, algo que era del conocimiento de todo y que David como rey tenía que haber puesto primero orden en casa con sus hijos, con Amnón en este caso, que le violó a su hermana Tamar. Sin embargo, él omitió esa justicia y por lo tanto delegó ya ahora el problema, ¿a dónde? Al ámbito del famoso, vamos a hacer justicia por nuestras propias manos, quiere decir eso. Y aquí está Absalón que nos está demostrando esto. Donde el castigo, queridos amigos, al final de cuentas, esa justicia por propias manos, se transforma en qué cosa? Y nosotros a eso le llamamos venganza. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 13, versículo 28. Y ordenó, dice, ¿verdad? Aquí, Absalón preparó un banquete digno de un rey y ordenó a sus criados, fíjense bien, cuando Amnón esté ya bebido y yo les dé la orden de herirlo, lo matarán, sin miedo ninguno. Yo se lo mando. Tengan ánimo y sean valientes. Dentro de nuestro contexto histórico, queridos amigos, en la corte antigua, los servidores obedecían las órdenes ciertamente del príncipe, ¿verdad? Y Absalón aquí instrumentaliza la jerarquía, diluye la responsabilidad personal al repartirla entre los ejecutores, ¿verdad? Él está diluyendo. Ella lo llevó también, más lo llevó también. Y son los siervos. Por eso decíamos los tembiwai. Son entonces los serviles, los viles en realidad. Y entonces la fórmula, no soy yo quien les da la orden. Queridos amigos, esto estamos volviendo al Génesis, capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como Dios. Es decir, yo me pongo por encima, yo soy el príncipe, soy el rey, soy Nambreoi. Esa es la última Coca-Cola. ¿No soy yo acaso el que le da la orden? Pellapón. Serviles, háganlo, tembiway, pellapóñane. Y entonces ahí está. Entonces, de esta manera, queridos amigos, lo que está haciendo Absalón es blindar, verdaderamente, blindar en la conciencia de ellos, esa obediencia y neutralizar también cualquier escrúpulo
cualquier escrúpulo. Tiene que neutralizar, hay que neutralizar aquí el escrúpulo. Entonces el episodio ilustra cómo la violencia política se legitima cuando se formaliza como mandato. Se legitima cuando se formaliza como mandato. Aquí entonces tenemos como mandato la cuestión, ¿verdad? Entonces está legitimado. Aquí esa violencia política, entonces nosotros podemos decir, bueno, esto es su mandato. Y entonces es ahí donde aparecen, como decíamos, estos que tienen que ser serviles, ¿verdad? Y entonces, como antes en vivo, ya es el príncipe. Y esto es de un aspecto, ¿verdad? Como estábamos diciendo, de un aspecto histórico. O decían órdenes del príncipe. No hay una capacidad, ¿verdad? Crítica, una capacidad. Estos son los crímenes que nosotros decimos de lesa humanidad, queridos amigos. Estos son los crímenes que le llamamos así, por lo menos nosotros en nuestra actualidad, de lesa humanidad. Y muchas veces nosotros ni pensamos ni nada con la terminología. Entonces, el contexto cultural antropológico, cuando miramos este libro, nuestro contexto, el vino en la cultura aparece siempre como el signo de fiesta, de alegría. Aquí estamos todos, el vino siempre. Bodas de Caná, faltó el vino, faltó la alegría, etc. Se convierte, sin embargo, aquí en un facilitador del daño. La alegría, que tendría que ser esa verdadera alegría, es entonces una alegría fingida. Y entonces es el que facilita el daño, es decir, el que está facilitando la muerte. Este pasaje desnuda una dinámica peligrosa, la deshumanización por órdenes. Queridos amigos, crímenes de lesa humanidad, deshumanización por órdenes. Ese es el crimen de lesa humanidad. Viendo por ahí. Crimen de lesa humanidad es cuando nos deshumanizamos. Entonces, porque se la manda, entonces les mando a hacer lo que yo quiero. Y entonces el líder aquí exhorta a la valentía. Por eso estamos diciendo, utiliza una palabra diferente, como diciéndole, yo te exhorto, ¿verdad? Esta es la palabra positiva, la palabra clave. A la valentía, sean hombres, sean valientes, les dice, ¿verdad? Ordenó a sus criados, fíjense bien, cuando amoneste, etc. Tengan ánimo y sean valientes, le dice. Tengan ánimo y sean valientes. Eso pues es vida. Nosotros con vida ahí le estamos diciendo. Y estamos instrumentalizando. Ya techo el significado. Y entonces esa valentía que tienen que tener es, sin embargo, una obediencia violenta a lo que yo voy a hacer. Crimen de lesa humanidad. Ahora, el corazón de los que ejecutan, es decir, el corazón del que va a tener que actuar, es tranquilizado, queridos amigos, con autoridad. ¿Quién es el que les dice? ¿Quién es el que les dice? ¿Acaso no lo digo yo, el príncipe? Soy yo. Entonces, yo tengo autoridad y lenguaje también, ¿verdad? Para decirlo. Y entonces la conciencia del otro queda suspendida, ¿verdad? Ah, sí. ¿Entienden? Es el famoso que después todos utilizamos. Es una expresión, ¿verdad? Para decir, el fulano ya me dijo. Él es el que tiene el poder. Algo lo manda, algo le plata, algo lo paga, ¿entienden? Y entonces la conciencia queda totalmente suspendida. Queridos amigos, qué importante, ¿verdad? Qué importante todo esto que nosotros estamos leyendo desde la palabra de Dios. Este es el segundo libro de Samuel, ¿eh? Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 28. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Es el segundo libro de Samuel, capítulo 13, en este versículo 28, ¿verdad? Que dice, Absalón preparó un banquete digno de un rey y ordenó a sus criados. Fíjense bien, cuando Amnón esté ya bebido y yo les dé la orden de herirlo, lo matarán sin miedo ninguno. Yo se lo mando. Tengan ánimo y sean valientes. ¿Se dan cuenta? Estas son las palabras claves, queridos amigos. Primero es la orden. Sabá. ¿Se acuerdan que ya hemos dicho? El sabá, que quiere decir una orden, mandato con fuerza normativa. Sabá quiere decir sabá. De los ejércitos, Dios de los ejércitos. Sebaot, de ahí viene también la fuerza, la fuerza. Shelame ebm la orden. Sheame ebm la orden. Pero claro, esta orden transforma una intención en un acto colectivo. Así entonces, que es una orden colectiva, PMP ya potoñón 10 pa, entonces, ya poñón 10 y lo que ya goñande. Oñón 10 pa, ya oñón 10 y lo que ya poñón 10 y lo que bueno, y eso también es una orden colectiva. Háganlo. Entonces uno como el otro se respalda en el otro, ¿verdad? Y así solemos actuar. Cuando la autoridad ordena el mal, corrompe la obediencia. Por eso nosotros decíamos que es una obediencia moral. Siempre se habla, queridos amigos. La obediencia es una obediencia moral. No existe una obediencia que uno dice que va contra la lesa, o sea, de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad. Ahí uno está llamado, ¿verdad?, a no responder. Creo que en una oportunidad ya les dije, ¿verdad? Y era un general justamente que me comentaba, ¿verdad? Que recibió orden, ¿verdad? A los presos políticos, tirarle desde arriba, allá del avión, en las selvas del Caaguazú, en aquel tiempo, ¿verdad? Estamos hablando del 70 y un poco, ¿verdad? Pero dice, yo no sabía, yo lo único que tenía que hacer era subir ahí, y bueno, llevar el avión, esto, orden. Y después ya me encuentro que había sido tantito lleno de presos políticos. Bueno, dale. Uno, de. Imagínense, queridos amigos. Bueno, pero después dice que vino y habló con el Monseñor Rolón. El Monseñor Rolón le dijo, vos podés directamente decir que no hay problema, no. Crimen de lesa humanidad. Y dijo, ¿verdad? Cuando la segunda vez le llamó, y yo dije no. Obediencia. Ahí está, la obediencia moral. Obediencia moral. Queridos amigos, esto es importante, ¿verdad? Porque si nosotros miramos antropológicamente, la orden siempre reduce la responsabilidad percibida del ejecutor. Porque nosotros pues decimos, te hago orden, oye, me hago orden, checo allá pominte, atención, checo allá pominte. Atención, queridos amigos, porque igual el crimen es de lesa humanidad. Porque la obediencia solamente es obediencia cuando entra dentro de los elementos que miran a la humanización, no a la deshumanización. Todo lo que es deshumanizar es crimen de lesa humanidad. Por eso lo se llama así, ¿verdad? Crimen de lesa humanidad. Porque está deshumanizando al hombre, a la persona, de hacer cosas que verdaderamente no tengo que hacer, ¿verdad? Contra la humanidad, contra la comunidad. Entonces eso llama a una desobediencia, ¿verdad? Moral se llama eso. Tendremos que estudiar y tenemos que tener todo un curso, ¿verdad? Sería interesante un curso sobre moralidad. Vaya yo Juan de profesor de y catupurea lleva doña Emilia sobre la moral, ¿verdad? En este sentido. Hay otra palabra importante que es la palabra valientes. Ametz, decíamos. Ametz suele indicar fortaleza, pero para el bien, fortaleza. Pero aquí se invierte para justificar la violencia. Eso es lo que dijimos, cambia el orden, cambia. Entonces, este texto denuncia la perversión del lenguaje moral. Aquí hacemos al revés, ¿verdad? El amet, que tiene que ser para hacer el bien, para dar vida, y vas a venir de Jaipurú, para matar. Sean valientes, sean fuertes, muchachos, ¿verdad? Es una perversión del lenguaje moral. Y por lo tanto, redefinir la valentía como crueldad es una anestesia para la conciencia.
una anestesia. Te pongo anestesia y vos no sentís más ese dolor. Una anestesia brutal. Entonces, valentía, hablen los muchachos, valentía, nosotros aquí, doble. Entonces dijo, valentía, eso te está anestesiando. ¿Contra qué cosa? Y justamente contra tu propia conciencia. Volvemos enseguida con Maña de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico, segundo libro de Samuel, capítulo 13. Estamos en el versículo 28. Absalón preparó un banquete digno de un rey y ordenó a sus criados, fíjense bien, cuando Amnón esté ya bebido y yo les dé la orden de herirlo, lo matarán sin miedo ninguno. Yo se lo mando, tengan ánimo y sean valientes. Bueno, queridos amigos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este estudio bíblico en este versículo 28? En primer lugar, que la violencia siempre planificada es fruto de la justicia omitida. Justicia omitida. Si algo se planifica como venganza, si algo se planifica como justicia con las propias manos, quiere decir que hubo una falencia, se omitió la justicia pública. Se omitió los que tendrían que haber hecho la justicia, ¿verdad?, para la comunidad, entonces no lo hicieron. Y eso nos lleva a la justicia privada, ya es bebés, con las propias manos. Queridos amigos, la palabra de Dios es esencial y fundamental, ¿verdad? Porque nosotros vivimos, hay muchas venganzas, hay muchas cosas así, y muchas veces la gente piensa así nomás lo oye. Justicia y justicia con las propias manos, ¿verdad? ¿Y por qué, queridos amigos? ¿Y por qué la justicia a la que se tiene que hacer, ¿verdad? No se hace. No existe. No existe. Y si existe, existe para eso que roban una gallina, ¿verdad? Para eso existe justicia. Entonces, queridos amigos, la justicia omitida es causa de una violencia planificada en cuanto a la justicia hecha con las propias manos. Una segunda enseñanza es que el liderazgo que ordena el mal, yo como líder ordeno, cuando está bebido, contamina la obediencia, o sea, le anestesia su conciencia. Está contaminando toda obediencia. Entonces aquí la obediencia moral, entonces no está entrando, la obediencia moral. Entonces me estoy volviendo un instrumento en manos de ese que es perverso y me manda a hacer algo que es un crimen de lesa humanidad. Ahí está. Hoy coge mi güey. Y entonces estoy al servicio, ¿verdad?, de algo malo y negativo. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la desinhibición buscada, es decir, el vino, o kauimí, le mete ahí, revela intencionalidad agravada. Esta es una intencionalidad agravada, totalmente agravada, queridos amigos. ¿Por qué? Y porque justamente yo estoy haciendo de todo, ¿verdad?, para que el otro entonces entre luego dentro de algo que incluso no pueda ni defenderse, ¿entiendes? Esta es una manera buscada intencionalmente. ¿Se acuerdan que David también había hecho lo mismo, pero con otra intención, ¿verdad? Con Urías, a ver si se iba, porque él había cometido el crimen. Entonces, entonces le da para que se vaya, ¿verdad? Pero sin embargo, él no cae en eso.
es agravada esa situación. El cuarto elemento, queridos amigos, la cuarta enseñanza es que el lenguaje puede reconfigurar la moral. Llamar valentía al crimen es corrupción ética. Corrupción ética. El crimen, si yo le llamo, esta es una valentía. Dale, sean valientes muchachos, tengan ánimo, sean valientes, sean hombres, dale, fuerza. Eso es corromper verdaderamente la ética. Eso es corromper la ética. O sea, vos tenés que ser valiente, tenés que tener ánimo para poder matar. Crimen de lesa humanidad. Estás yendo contra la humanidad, contra el hombre, contra la persona, contra la comunidad, contra tu propio género, ¿entiendes? Crimen de lesa humanidad. Entonces, llamar valentía al crimen, eso, queridos amigos, es corrupción ética. Y la quinta enseñanza que nos trae la palabra de Dios hoy en este segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 28, es que en la vida cotidiana, obedecer órdenes exige siempre discernimiento. Le discernía, entonces es ahí, ¿verdad? Como les dije y les comenté lo que me decía ese general, ¿verdad? Y que después claro que después fuera del ejército, fuera. Entonces, chauché, ¿verdad? Porque sabía bien que eso, después de hablar como el señor Rolón, sabía que eso era un crimen de lesa humanidad. Tu conciencia es el obedecer. Entonces, obedecer órdenes siempre exige discernimiento. Lo que hizo fue ir a discernir. En el primer momento se encontró con una sorpresa, pero Baracaya una vez o pone a tatabe, ¿verdad? Entonces la autoridad no absuelve la conciencia, queridos amigos. La autoridad no absuelve ninguna conciencia. No es porque yo te digo entonces sí, se la manda, ya se la manda, se ande. Eso no absuelve tu conciencia. Tu conciencia seguirá siempre con ese remordimiento, porque eso lo hiciste vos. Yo tengo muchos casos, ¿verdad? Sobre todo de tiempo antes, o torturamba. Ahí de viejo venían y era imposible, ¿verdad? No te absuelve. No te absuelve. Pero orden que recibí. Y bueno, está bien, orden. Ya está en el baile. Pero ellos mismos se dan cuenta que esas órdenes no les absolvía la conciencia. Porque pues les venía ese fantasma encima, ¿entienden? Queridos amigos, qué interesante este libro, ¿verdad? Y tenemos que reflexionar más y tenemos que ¿verdad? Porque estos son temas muy, muy delicados. Son temas, queridos amigos, que encaminan nuestra vida de relación y sobre todo nuestra vida de comunidad. Esto es muy importante. Ojalá que todos pudiésemos reflexionar, leer y después de eso arrodillarnos ante el Señor, poner nuestras manos juntas y rezar a Dios, dejarnos tocar por su Espíritu. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.